Saludo a todos y vamos al estudio de la palabra del Señor a Primera de Juan, la primera carta de Juan, donde la semana pasada estuvimos viendo, por lo menos avanzamos al primer versículo, pero dimos una larga introducción del libro y pudimos por lo menos ver en el primer versículo sobre todo el énfasis de qué era lo que estaba haciendo Juan con estas cartas. Una de las cosas era combatiendo las herejías que estaban metiéndose dentro de la iglesia, y se habló de la kenosis, algo bien importante para entender, que nos ayuda mucho a tener un concepto correcto de la persona de Jesucristo. Él comienza en el versículo 2 a revelar el motivo de sus escritos, y podemos encontrar por lo menos en los versículos del 2 al 4 tres motivos. Noten cómo dice el segundo versículo: porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que encontramos tres motivos por los cuales Juan le escribe, y el primero es anunciar, precisamente. Esa es la clave, como él repite, anunciar un mensaje a los gnósticos. O sea, claramente con lo que él dice en el primer versículo, cuando él dice ahí, la vida fue manifestada, la hemos visto, él está combatiendo las herejías y las tendencias gnósticas que no solamente existían, sino estaban amenazando ya la sana doctrina de la iglesia. Les voy a poner ejemplos de equivocaciones, porque a veces nosotros los vemos que están sucediendo hoy y no nos damos cuenta que esto, como dice, es más viejo de lo que nosotros pensamos, y que la iglesia siempre tuvo que luchar con estas herejías y estas tendencias. Por ejemplo, estaban los docetistas. Los docetistas son los que sostenían que el cuerpo de Jesús no era real. ¿Okay? O sea, él no era un hombre real, sino era el Dios apareciendo en una forma humana. ¿Okay? Ahora, nosotros vimos con la kenosis, después vamos a hablar un poquito más acerca de la encarnación, que Dios es 100% Dios y 100% hombre. O sea, que no es una forma de Dios, sino un ser humano. Jesucristo es un ser humano. Y el día que nosotros le veamos cara a cara, le vamos a ver como un ser humano, que Él es 100% humano, aunque es 100% Dios. O sea, también estaban los que, como ustedes saben, hoy día son muy populares, los que aceptan que Él es hombre, pero entonces niegan lo contrario, niegan la divinidad de Jesús, o le dan otro tipo de como si fuera un ser creado. Pero vemos cómo Juan, específicamente él, ataca estas tendencias. Podemos encontrar, por ejemplo, aquí mismo en el capítulo 4, y todas estas cosas interesantes vamos a estarlas estudiando cuando lleguemos a ellas. Ustedes saben que aquí en el capítulo 4, donde dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, ahora entendemos el por qué está este versículo en esta epístola. No solamente los gnósticos, los docetistas, que ellos negaban la encarnación de Jesús. Ellos no la concebían. ¿Okay? Y por eso dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en
el mundo. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos por ahí, no, porque todas las religiones son buenas. Si me llevan a Dios y si hablan de Dios, pues todas son buenas. No, no todas son buenas. No todas son buenas. Es bien importante, y eso siempre lo he repetido muchas veces, que tengamos un concepto correcto de quién es Cristo y su misión. Eso es de vital importancia. ¿Okay? Estos versículos, el versículo 2, revelan que el cuerpo de Jesús era de carne y de hueso, como el de nosotros. O sea, un hombre real. La única diferencia con nosotros es que 100% Dios y no tuvo pecado. Jesucristo no pecó. Jesucristo es el único ser que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. O sea, la encarnación Jesús la probó, ¿ok? Fue predicho en Isaías 7:14 y fue probado en Mateo 1:16 que Él encarnó en ser humano. El unitarismo, yo le menciono todos estos nombres para que ustedes los tengan pendientes, porque hay tanta gente que se esconde tras la fachada del cristianismo y mencionando a Cristo y diciendo que son cristianos, pero cuando realmente tú penetras a lo que están realmente creyendo, te das cuenta que son sectarios, te das cuenta que están completamente contrarios a la palabra de Dios. El unitarismo, y ellos son bien famosos por coger versículos bíblicos y bien lindos y poner poesías y cosas, son muy emocionales y usando a Cristo, sin embargo consideran a Jesús solo como hombre. Ellos tratan de excluir todo lo que parezca sobrehumano del Señor Jesús. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el concepto que tengamos de Cristo. Y claramente Juan dice aquí, la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos parece mucho a su introducción a su evangelio, donde él amplía un poquito más acerca de la encarnación de Jesús. Ahora, Jesús tuvo razones específicas para su encarnación. ¿Okay? Yo encontré 8 razones específicas por las cuales Él, siendo Dios, dejó su trono en gloria, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, vino a la tierra. O sea, en aquella kenosis, aquel vaciamiento de lo que era su ser para venir a tomar forma de ser humano. Él tuvo 8 razones, hermanos. Las vamos a decir, y en todas las razones estamos involucrados nosotros. Por eso que uno ama tanto a Cristo y Él es de tanto valor, porque lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. De eso es algo glorioso. Primero, según Juan 1:18, fue para llevar a cabo la revelación de Dios a los hombres. Dios es espíritu, Dios es invisible, a Dios nadie le ha visto jamás. Por eso nosotros entendemos que las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento señalan teofanías de Jesucristo cuando Él se presenta como el ángel de Jehová, porque a Dios nadie le ha visto jamás, Él es invisible, su esencia es espíritu. Pero entonces Él nos vino a revelar a Dios. Él mismo lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Okay? Esa es una de las razones que Él encarnó, darnos a nosotros ahora algo visible de lo que es Dios, encarnando en ser humano. Según Hebreos 5, del 1 al 2, la segunda razón que encontramos es para ser un sumo sacerdote misericordioso, lo cual es su ministerio actual. O sea, Él a diario, continuamente, está intercediendo por nosotros hasta que regrese de nuevo, nos mande a buscar. O sea, Él está ejerciendo el sumo sacerdocio por nosotros. Según Hebreos 10, del 1 al 10, la tercera razón de su encarnación fue para proveer un sacrificio perfecto por los pecados.
fue para proveer un sacrificio perfecto por los pecados. En cuarto lugar, según Primera de Pedro 2:21, fue para proveer un ejemplo de vida santa. Dice cuántas razones tuvo Él para encarnar. No solamente ser ahora mi intercesor, pagar por mis pecados, pero proveer un ejemplo de una vida santa para uno poderlo seguir. Según Primera de Juan 3:8, vino a destruir las obras del diablo, los cuales las destruye cada vez que un ser humano es pasado del reino de las tinieblas a su luz admirable, pero la destruirá en totalidad cuando Él venga en su reino. Pero Él está deshaciendo las obras del diablo. Y es lindo, hermano, ver cuando Cristo entra a un hogar, se convierte uno, se convierte otro, el saber que eso va a tener un efecto en toda la familia, en los hijos, que van a haber cambios, matrimonios cambian, cuántas cosas no cambia Cristo. Y todo eso es deshaciendo las obras que ha venido sembrando el enemigo. La sexta razón, según Lucas 1, del 31 al 33, fue para cumplir el pacto davídico, la promesa hecha a Abraham. O sea, Él es el que cumple esta promesa. El Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Cristo viene a cumplir esa promesa. ¿Okay? Todos los demás fueron medios por el cual nos llegó la promesa, pero el cumplimiento de la promesa es Cristo. En séptimo lugar, según Primera de Juan 1:2, esta que tenemos aquí, para manifestar la vida. O sea, destruir el poder de la muerte y traer vida, y vida en abundancia y vida eterna. O sea, para manifestarnos la vida eterna, tal como lo dice el versículo 2. Y por último, la octava razón, Filipenses 2:9, para ser exaltado sobre todo. Para ser exaltado sobre todo. Quiere decir, lo que nos están diciendo aquí, que los apóstoles, ellos no anunciaban según estaban las tendencias de aquel momento y cómo estaban influenciando las iglesias. Juan quiere decirle, los apóstoles anunciamos un evangelio sano, no es un evangelio extraño, no es un evangelio que ellos inventaron, porque los recibieron directamente del Señor. ¿Ve? Cuando Él dice ahí, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida. Quiere decir, yo no les vengo a decir algo que yo escuché decir o algo que quizás se me ocurrió. Que muchas de estas sectas gigantescas que hay hoy día surgieron de una idea que se le metió a alguien en la cabeza. Pero los apóstoles están diciendo aquí, ¿sabes qué? El evangelio que nosotros les anunciamos, nosotros lo recibimos directamente de parte de Jesucristo. Y ese es el que les estamos trayendo a ustedes. Y como el propósito de Juan era cumplir con lo que fue comisionado por el Señor, que no solamente en Mateo 28, de 19 al 20, ante 500 discípulos en un monte de Galilea, el Señor dio la gran comisión, sino luego a ellos, cuando estaban los 11, ahí en el monte de los Olivos, Jesús les ratificó su misión especial de apóstoles, de ser testigos de Él. ¿Okay? Y esa era la importancia, por eso Él usa la palabra anunciar, o sea, es dar a conocer. Así que, en primer lugar, uno de los propósitos de la carta es anunciar y manifestar la vida. Y a través de esta doctrina sana, deshacer todas esas doctrinas extrañas que estaban influenciando la iglesia con respecto a Cristo. Era bien importante tener un concepto de Cristo correcto. Y por eso es que Juan siempre el Señor lo usó para abundar sobre su encarnación. No tanto en la Navidad y el nacimiento, pero su encarnación. Ahora el versículo 3, note cómo él sigue haciendo énfasis de su experiencia como testigo de primera mano. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué ustedes creen aquí? Cuando Él dice, yo estoy anunciando para que ustedes tengan comunión con nosotros. Quiere decir, a pesar de lo que hay alrededor, ¿okay? Nosotros tenemos que mantenernos en comunión. La palabra de comunión es una unidad donde estamos en un mismo sentir. Hermanos, nosotros aclaramos, nosotros podemos tener nuestras diferencias doctrinales. Y no estoy hablando de esta congregación. Yo estoy hablando de la Iglesia de Cristo Universal. Todas las denominaciones que componen la Iglesia de Cristo Universal. Podemos tener diferencias doctrinales, ¿okay? Pero tenemos que mantener la comunión. Cuando decimos mantener la comunión, es lo mismo que le dijo Pablo a los Efesios. Una misma esperanza, como él le dijo en Efesios 4, del 4 al 5. Un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre. Él dice de todos y por todos y en todos. Quiere decir que si nosotros tenemos eso en común, estamos en comunión. Esa es la comunión que nosotros tenemos que perseverar en ella, en tener esto en común. Como una familia que somos, manteniendo una relación horizontal y una oración vertical con el Señor. Por eso es que el Señor nos ordenó la Santa Cena. Este es uno de los propósitos de celebrar esto que el Señor dejó instituido, ¿okay? Es para mantener en salud su iglesia, mantenerla unida, mantenerla en comunión, que la gente con temor y reverencia antes de sentarse a tomar los elementos realmente razonen si están en comunión con su Dios y también en comunión con la iglesia. Y si está en comunión, eso es lo que se le llama santa comunión. Nos sentamos a comer juntos. Hoy día nosotros nada más que comemos el pan y el vino como simbolismo de la Santa Cena. Nada más que participamos de los elementos, pero en estos tiempos la iglesia participaba de los elementos y también de comidas. Ellos traían comidas fraternales y compartían. Se veía que tenían los mismos problemas de hoy día, donde había gente que no esperaba a los demás. ¿Okay? No esperaban a los demás y se iban a comer. Y Pablo decía, oye, si ustedes tienen hambre, coman en su casa. Y déjame decirles, les voy a decir un secreto. Como yo sé que yo como pastor tengo que esperar de último, yo lo que hago es que ya vengo comido de mi casa. Y como vengo comido de mi casa, entonces ya yo puedo esperar tranquilito de último y bueno, y me relleno con lo que haya. Pero yo digo, no, yo voy a comer antes, porque si no después me desespera. Ahora, fíjense, la idea de sentarnos a una mesa siempre ha simbolizado compañerismo. El sentarse a una mesa con la familia, con amigos, con lo que sea, siempre ha simbolizado compañerismo. Y eso es lo que Dios quiere que la iglesia celebre. Su compañerismo en Cristo, la unidad que tienen celebrando a un mismo Señor y a un mismo Dios. Por eso es que Él habla aquí, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión y tengáis comunión con nosotros. Ahora, es importante para la comunión el Evangelio, o sea, como dice Pablo, que tengamos un mismo concepto de Jesucristo. Lo que me está diciendo a mí, hermano, yo lo siento mucho, yo puedo amar a mis hermanos mormones, pero yo no puedo tener comunión con ellos. Por algo Juan después aquí le dice, si te traen otro evangelio, ni le digas bienvenido. Porque ¿qué comunión tú puedes tener con una persona que no está de acuerdo contigo con su concepto de Jesucristo? Y cuando me menciono los mormones, los testigos de Jehová, un montón de denominaciones, si vienen negando cualquiera de las dos naturalezas del Señor Jesucristo, lo siento, no hay comunión. No le llame hermano,
Yo lo acabé de hacer, pero no debemos hacerlo. No le llame hermano, no hay comunión. ¿Ok? Y por eso él dice ahí, lo que hemos visto y oído, yo se los he anunciado para que tengáis comunión, para que tengáis las cosas en común. ¿Ok? Y también cuando habla aquí, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, esa fue que Cristo vino a reconciliarnos para hacer posible una comunión que se había roto con el Señor. Sin embargo, Él la restauró. ¿Okay? ¿Se ha dado cuenta por qué no se menciona al Espíritu Santo? Dice, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no se menciona al Espíritu Santo? La razón, mi hermano, es porque es por medio del mismo Espíritu Santo que nosotros podemos tener esa comunión con el Padre y con el Hijo. O sea, para eso Él fue dejado aquí entre nosotros, tener comunión con el Padre y con el Hijo. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 24. Capítulo 3, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Okay? El Espíritu que nos ha dado es el que nos ayuda a nosotros a permanecer en Dios, a permanecer en Él. ¿Okay? Y por eso podemos tener una santa comunión. Ahora les aclaro esto porque hay quizás algunos hermanos en Cristo que yo he escuchado este comentario. ¿Por qué los bautistas no mencionan tanto al Espíritu Santo? Yo lo he escuchado, así ese comentario, y yo lo quiero aclarar. ¿Okay? Nosotros vivimos por el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no tuviéramos vida. Inclusive han llegado a decir que nosotros no tenemos el Espíritu Santo, que estamos muertos. Pero yo no pudiera tener vida en Cristo sin el Espíritu Santo. Yo no puedo ser un creyente sin el Espíritu Santo. Lo que pasa es que de igual manera que Cristo vino a la tierra y Él lo manifestó en su oración en Juan 17, a glorificar al Padre, el Espíritu Santo en este momento, Él está glorificando al Hijo a través de la iglesia. Y eso lo dice Juan 15, 26, para que ustedes se den cuenta. Juan 15, 26. ¿Por qué? Más bien, nosotros somos más cristocéntricos, es lo que yo quisiera decirle. Somos más cristocéntricos. Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Su misión es dar testimonio de Cristo a través de nosotros los creyentes, o sea, exaltar y glorificar al Salvador. Esa es la misión del Espíritu Santo en este momento. Cuando nosotros adoramos a Dios, adoramos a Cristo y adoramos al Espíritu Santo. Cuando yo menciono a Cristo, menciono a Dios y menciono al Espíritu Santo. Quiere decir que cualquiera de las personas que usted mencione, usted está adorando a Dios. ¿Okay? Pero yo quería aclarar eso porque a veces se ha escuchado ese comentario muy en especial de nosotros los bautistas. Pero hermanos, nosotros dependemos del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no pudiéramos hacer nada. ¿Okay? Pero somos cristocéntricos porque esa es la misión que el Espíritu Santo tiene, glorificar al Hijo. Y glorificarlo a través de la iglesia y a través de nuestras vidas. ¿Okay? Pero Juan aquí expresa, hermanos, un deseo profundo de esta santa comunión. Y yo quiero llevarle, ya me quedan poquitos minutos para por lo menos mencionar la tercera razón. Estamos hablando aquí de no una mera salvación, ¿entiende? De no decir, ay, qué bueno, Cristo me libró del infierno, Cristo me libró del pecado. No, para mí lo grandioso tiene que ser ay, qué bueno que ahora tengo comunión con Dios, que voy a tener comunión con el Padre por la eternidad. Que ese es lo grandioso de la obra de Cristo.
No tanto librarme a mí del infierno, sino darme el privilegio de poder vivir en comunión con el Padre por la eternidad. Eso es lo que debe de ser lo glorioso, y es lo que Juan está exaltando aquí. De todos los beneficios que hemos recibido nosotros de la cruz, está resaltando la importancia de la comunión nuestra y la comunión con el Padre. Y en tercer lugar, dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Quiere decir, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué? Porque en Cristo ya lo tenemos todo. Todo. Fíjense que las personas que no están en Cristo tienen una insatisfacción tan grande que por eso que tú los ves, buscan y buscan y buscan aquí y buscan allá, y escuchan a este, escuchan a aquel, y abrazan esta religión y después se van para la otra, y tú lo ves que es una insatisfacción completa. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Cristo tiene que ser nuestro gozo, nuestra complacencia y nuestra satisfacción. Y es más, debe de ser nuestro énfasis. La hermana en el devocional comentaba de ¿cómo se llamaba, hermano? Ok, ya ustedes lo escucharon. Cómo él perdió todo. Cómo él lo perdió todo. Quiero decirle, la única manera que nosotros, si alguna vez nos pasa algo así, podemos mantenernos es si tenemos a Cristo como el todo en nuestra vida. Cristo es mi complacencia, mi satisfacción, que en Él yo lo encuentro todo. Él es el compañero, Él es el amigo, Él es mi Dios, Él lo es todo. Y cuando Él lo es todo, las demás cosas disfrutamos los beneficios y las bendiciones que el Señor nos da. Pero cuando lo tenemos todo, estamos completos. Pero hermano, inmediatamente que nosotros quitamos los ojos de Cristo y ya lo empezamos a poner en las cosas vanas de este mundo, obviamente inmediatamente nos va a inundar un sentir de insatisfacción. Porque lo único que a mí me da satisfacción es Cristo, porque por eso Él dice, para que vuestro gozo sea cumplido. El cristiano que tiene a Cristo como su complacencia podrá estar triste, podrá alguna vez llorar, ¿okay? Pasar un tiempo difícil en su vida, pero no le va a opacar el gozo. No le va a opacar el gozo porque está puesto en el Señor. O sea, y lo que produce gozo, ¿sabe qué? Poniéndolo en el contexto de lo que estamos leyendo, es la comunión con Dios. Fíjese que nosotros sabemos que cuando uno peca, contrista al Espíritu Santo, uno puede sentir inmediatamente esa separación espiritual en nuestra alma. No, nadie me la tiene que decir. Nadie me tiene que poner un letrero y decirme, estás contristando al Espíritu. No, eso lo siente el cristiano. Es un sentimiento genuino. Que tú te das cuenta que no estás bien con el Señor. Inmediatamente lo primero que se pierde es el gozo. Es lo primerito que se pierde. Sin embargo, inmediatamente que se restaura la relación, a través de lo que vamos a estudiar aquí, que el versículo 9 dice que confesemos nuestros pecados, inmediatamente que uno restaura la relación con el Señor, uno se llena de gozo enseguida. Así que vemos la importancia de la comunión para yo mantenerme en gozo. Es una palabra que usan las personas, pero a veces la equivocan con alegría o diversión y cosas así, pero es muy diferente. Es muy diferente. El gozo lo experimenta el verdadero cristiano cuando su complacencia es Cristo y cuando está en una comunión santa con el Señor. ¿Okay? Así que la semana que viene vamos a continuar los próximos versículos, hermanos. Por lo menos pudimos alcanzar estos tres propósitos cuando Él dice, Él está escribiendo para. Dijimos primero para manifestar la vida, o sea, para darles el evangelio por el cual ese evangelio, la segunda razón es que se mantengan en comunión, o sea, si estamos creyendo en lo mismo, somos hermanos en Cristo. Si usted me viene a mí
con un concepto diferente de Jesucristo, yo lo siento mucho. No hay comunión. Ahí sí no puede haber comunión. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, especialmente si el Señor nos trae a estos conocimientos, estar diciendo que todas las iglesias son buenas. O que todas las iglesias te llevan al cielo. Eso es un error. No es así. ¿Okay? La iglesia es una, está fundada sobre la roca, y precisamente la roca es la confesión de quién es Cristo y su misión. Así que eso nos une. Eso nos une, y entonces en esa unidad podemos tener comunión con Dios y con el Padre para que el gozo sea completo. Recuerden, usted no tiene gozo, okay, no busquen el vecino, no busque culpables, no busque excusas, búsquese a usted adentro. ¿Qué es lo que lo llena a usted? ¿Lo llena Cristo o lo llenan las cosas vanas de este mundo? ¿Qué es lo que lo llena? Búsquese usted dentro. ¿Cómo está su vida? ¿Está su vida limpia con el Señor o está en pecado? Quiere decir que antes de buscar razones y excusas y esto y lo otro, que te tienes que buscar eres tú, dentro de ti. Inmediatamente que tú te pones a bien con el Señor, que gracias a Cristo podemos hacerlo, vuelve el gozo del cristiano y se complementa nuestra vida. Quiere decir que, hermano, nosotros para sentirnos completicos como cristianos hay que estar en comunión con el Señor y en santidad de vida. El Señor les bendiga.